Para hablar sobre ese tema nos acompaña el abogado Adelmo Lucio Portillo. Él es asesor del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto de estar nuevamente aquí en esta casa. Muy amable por la invitación. Bueno, doctor, la propiedad horizontal, bueno, es un tema que, digamos, de alguna manera está en auge, porque ya lo único que vemos que se construye en nuestra ciudad y en todas partes son edificios y edificios y más edificios. ¿Cómo nos ha ido con este asunto de empezar a vivir en apartamentos? Mire que en Pasto hace 10 años aproximadamente ha habido el auge de la proliferación, digamos, de los conjuntos residenciales. Antes no, usted se daba cuenta que no había conjuntos residenciales y en Pasto prácticamente lo que se hacía era vivir en las casas de barrio normal. Sin embargo, hoy usted se da cuenta que por donde usted sale están los edificios, las torres de construcciones ya multifamiliares, y entonces eso ha cambiado un poco el estilo de vida de los ciudadanos, de la comunidad. Y entonces el tema de propiedad horizontal, que se torna ya en un asunto prácticamente legal, las personas que vivimos o viven en propiedad horizontal, a veces no tenemos claro cómo es que se regula este tema en la parte sobre todo jurídica y del comportamiento ciudadano que tiene que tener el habitante de un condominio o de un conjunto residencial. ¿Existe una regulación especial para las personas que habitan en apartamentos? Claro que sí, la propiedad horizontal está regulada en Colombia por la ley 675 del 2001, que es el instrumento jurídico en donde regula cómo debe estar conformado el reglamento de propiedad horizontal, en donde a usted como residente le da unos derechos y también le compete obedecer unas obligaciones para vivir en comunidad, que es un poco difícil. Usted se ha dado cuenta que en un barrio cualquiera dice, el peor enemigo es tener un mal vecino en su habitación, sí, en su residencia, ¿no? Y eso que se decía en las casas común y corriente de barrio, vaya y venga en los condominios de propiedad horizontal donde usted su vecino lo tiene más cerca. Entonces se complica un poco más la convivencia. De tal manera que las personas que están en ese tipo de viviendas deben saber cómo comportarse, qué instrumentos jurídicos tiene y cómo deben vivir en comunidad con las personas que están más cercanas. Uno muchas veces escucha, bueno, yo en mi casa, en mi apartamento, hago lo que quiero, pero ¿hasta qué punto realmente puedo hacer lo que quiero sin perturbar a mi vecino? Claro, lógico. Lo que pasa es que usted, por ejemplo, en una casa que es un poco aislada puede escuchar música a todo volumen, puede hacer, digamos, entre comillas, un escándalo, si se quiere, de una fiesta hasta altas horas de la madrugada, en tanto que en un condominio ya no, porque usted le exige el administrador, digamos, del conjunto cerrado, debe someterlo a unas normas al residente a través del reglamento de propiedad horizontal, que es obligatorio, y de un manual de convivencia también que debe observar el viviente, digamos, de este tipo de condominios. Bueno, esa parte que acabamos de mencionar, que es lo que tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con las fiestas, con las reuniones, de pronto, así sea una reunión infantil donde hay música, donde hay ruido, que se puede extender hasta altas horas de la noche. ¿Hasta qué punto o hasta dónde es permitido? ¿Eso quién lo maneja? ¿Quién lo reglamenta? ¿El reglamento que usted nos acaba de mencionar o el manual de convivencia? Esa parte son unos modales, digamos, que debe observar toda la gente del común. Lo que pasa es que en cada condominio, en cada reglamento de propiedad horizontal existe un documento en donde le da una serie de prohibiciones. Por ejemplo, si usted como copropietario y en reunión en asamblea ordinaria dice, aquí las fiestas infantiles única y exclusivamente se harán, por ejemplo, en el salón multifamiliar que existe en el conjunto, o está permitido una reunión de fin de año, por decir algo, hasta las 12 de la noche. Quiere decir que usted debe ser moderado en el volumen, moderado en la situación de la fiesta como tal, y no puede usted, pues por obvias razones, extenderse hasta las 2, 3 de la mañana.
En el evento de que hubiese una perturbación ya grave, mayor, el administrador del conjunto tiene toda la obligación y el deber incluso de acudir a las autoridades de policía para controlar la perturbación. Bueno, la parte de las mascotas también se ha convertido en un tema neurálgico porque, bueno, ya en muchos apartamentos, muchas familias, un integrante más de la casa es el perrito, es el gatico, y hasta qué punto este tipo de mascotas se pueden tener, por ejemplo, en un apartamento. Sí, lo que pasa, mire que hubo quejas cuando estuvo ese problema de las mascotas, llegaron asuntos hasta la Corte Constitucional, de manera que, por ejemplo, a usted le decían, no le permite la ley tener en su apartamento un perro Rottweiler, ¿no? Ajá, sí. Correcto, entonces, que es un animal que es peligroso, entre comillas, peligroso. Sí, que tiene cierto manejo, que debe ir claro, su bozal. Correcto, entonces hubo acciones de tutela que decían que ese tipo de animales deberían estar excluidos fuera del conjunto residencial. Pero mire que la Corte en pronunciamientos de acción de tutela dijo que ese tipo de mascotas que aún siendo de ese rango de peligro, digámoslo así, pero era el deber del dueño cuidarlo. Es que el problema de las mascotas no es tanto las mascotas, sino el dueño, el amo que las debe cuidar. De manera que esa prohibición no existe por ahora, de que usted un conjunto residencial le prohíba tener una mascota, no. Tiene protección legal, además de que usted constitucionalmente, con el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, el derecho a formar la familia, lo que usted dice es correcto, la mascota hace parte incluso del núcleo familiar, de manera que a un niño, por ejemplo, no le puede usted cerrar ese derecho de tener un animal para su cuidado. ¿Qué pasa? Eso también hace parte de los buenos comportamientos ciudadanos. ¿Qué sucede? En el conjunto residencial hay una pequeña zona verde, sin embargo el dueño de la mascota sale a hacer pasear a su perrito, por ejemplo, y no tiene en cuenta de recoger el excremento del animal, que es su obligación, dice la ley, que debe recogerlo y embalarlo, digámoslo así, en su bolsa de basura domiciliaria, que no lo hacen. Entonces mire que los comportamientos tienen que ser más que todo de un índole ciudadano y de buen comportamiento, que aquí no lo observamos desafortunadamente y por eso hay fricciones en los conjuntos residenciales. Yo le voy a poner un caso hipotético. Uno muchas veces escucha, incluso cuando vive en casa y todo, que de pronto uno dejan el perrito solo todo el día. Y hay momentos en que lógicamente pues el perro siente angustia, siente hambre y empieza a chillar, a ladrar de manera constante y empieza a ser incómodo para los vecinos. Allí el perro o la mascota se convierte en un problema para los vecinos. Esta situación, ¿de qué manera, por ejemplo, se puede abordar? Mire que ese ya es un tema que si allí viene el problema ya del maltrato animal, imagínese, que también está regulado en Colombia, porque si usted se compromete a tener una mascota es para que usted la cuide, por eso vuelvo y repito, el problema no es de las mascotas, sino de quién cuida las mascotas. Si usted, por ejemplo, deja un animal todo un día en un balcón, encerrado en un balcón de los conjuntos residenciales que son pequeños, obviamente que una mascota de estas, un perro, por ejemplo, va a causar ladridos y escándalo, digámoslo así, en el conjunto, de tal manera que esta persona puede ser denunciada ante las autoridades de policía por ese comportamiento, porque ya la culpa no es del animal, sino de quien lo cuida. Y para ello también hay acciones policivas que se pueden tomar por parte del administrador del conjunto, de los vecinos. Otro de los temas que más se presentan tiene que ver, por ejemplo, con la parte de los parqueaderos, que no se parquean en los sitios adecuados, que no se respetan las líneas, y eso también pues genera incomodidades entre los vecinos. Mira que esa parte ya es cuestión netamente del administrador del conjunto, ¿no? Quien pone las reglas, ¿sí? El administrador del conjunto es quien tiene la obligación de hacer las demarcaciones correspondientes de los parqueaderos, hacer el control de los parqueaderos, hacer el control de los de parqueadero para visitantes, etcétera.
pero ya es una situación netamente de gestión administrativa por parte de quien está encargado del control del condominio. Pues habrá situaciones ya que se salgan de las manos del administrador, por ejemplo, que a un conjunto residencial le diga que tiene designado X o Y parqueadero y la persona no lo pueda utilizar por problemas ya de índole de licencia de construcción o de la construcción misma del edificio, etcétera. Que quedó un muro, por ejemplo, listo. Correcto. Ahí quedó una columna. Exactamente, pero ese ya no es un problema ya como tal de quien está administrando el conjunto, sino de quien construyó el condominio residencial, por ejemplo. Ya tocaría entrar, es hablar con la constructora como tal. Correcto. Y problemas ya de licencia, con curaduría urbana y planeación municipal incluso. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta de un televidente. Él nos pregunta de qué manera, que sea alguna reglamentación que contemple la parte de las personas en situación de discapacidad. Si los edificios, los apartamentos deben tener rutas de acceso o alguna ayuda para las personas en situación de discapacidad. Claro, mire que hoy en la actualidad, por ejemplo, un edificio que supere los 5 pisos, obligatoriamente tiene que tener ascensor, ¿sí? Precisamente por esa situación. Tanto es que no solo en los condominios, en las universidades, en los hospitales, en los colegios, etcétera, es obligatorio el ascensor precisamente para estas personas con discapacidad. Incluso tiene que haber un baño en el primer piso, ubicado para estas personas que tienen estas dificultades. Ahora que usted acaba de mencionar, por ejemplo, lo del baño, una persona en situación de discapacidad, por ejemplo, en un apartamento pequeño, donde ahora los espacios son reducidos para todo, incluso para el baño, es bastante complicado. Hay por ejemplo, unas medidas de ciertas situaciones, como por ejemplo el baño, para uno poder Lo que pasa es que en la propiedad horizontal, las zonas comunes, por ejemplo, y el interior de su apartamento ya es una zona netamente privada. Y ya no le compete a las autoridades, por ejemplo, decir quién vive en esa parte, al interior de ese apartamento, si hay un anciano, si hay un niño con discapacidad, ya es una situación netamente privada. De manera que, obvio es que la persona que está viviendo con una persona en estado de discapacidad, pues ya es por su cuenta, tendrá que adaptar su baño, desde mi punto de vista, ¿no? Yeah. Porque estamos hablando de las zonas comunes o de la parte del primer piso o de los ascensores, que es otra cosa muy distinta. Si nos vamos al interior de cada apartamento, ya es un espacio privado que le compete a su núcleo familiar o a su propietario hacer las adecuaciones que correspondan. Pero sin embargo, usted se da cuenta hoy que los apartamentos son pequeñitos, ¿no? Con un espacio supremamente reducido. Hay apartamentos que están por debajo de los 40 metros cuadrados, entonces pues eso dificulta la vivencia cómoda, digámoslo así, de un apartamento. Pero lo que hablábamos extra micrófonos, no decir que por ejemplo, las viviendas de interés social, ¿no? Que son viviendas que se dan a los desplazados y a las personas en estado de indefensión. Sin embargo, pues el gobierno también tendrá que tratar de no estrechar tanto el espacio a estas personas, porque de alguna manera lo que necesita en Colombia es que uno tenga vivienda digna, y con esos espacios digamos que no es una vivienda tan digna cuando se vive en esa estrechez con un núcleo familiar de 4 o 5 personas en un espacio tan reducido. Bueno, estos temas y estas dudas que hemos comentado en este rato, tienen que ver con esos temas que ustedes asesoran en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa sobre propiedad horizontal. Sí, claro, los problemas de propiedad horizontal y muchos temas que se generan en cuestión de la propiedad. Allí en consultorio jurídico, por ejemplo, tenemos asuntos de que una persona del primer piso, por ejemplo, de manera arbitraria, empezó a construir al lado del apartamento de él en el primer piso. Sabe que eso es prohibido, por ejemplo. Tuvo otro caso de una persona de un apartamento que hizo un local pequeñito comercial al lado del apartamento porque estaba ubicado en el primer piso.
Mire que la ley prohíbe tanto al del primer piso como al del último piso hacer construcciones. Y eso se ha ventilado en el consultorio jurídico, muchos de esos casos y otros más, pues, similares. Los temas, por ejemplo, de goteras, de descuido en los pisos que se traspasan a los techos o al, digamos que la plancha del vecino, ese tipo de temas, por ejemplo, ¿cómo los manejan? Ese tipo, mire que hay temas ya sobre esa cuestión de filtración de agua, de humedades. Eso ya lo manejamos con el tema de la perturbación a la posesión. Sin embargo, hay que aclarar que en los espacios de condominios de propiedad horizontal, las personas que llegan a vivir a los condominios tampoco saben qué son las zonas comunes. Las zonas comunes son aquellas zonas que son de toda la comunidad del condominio y que no le pertenecen a nadie, tanto que esas no se pueden embargar. Son inembargables, imprescriptibles, dice la norma. De manera que usted no puede embargar, por ejemplo, una parte de la zona verde. O yo no puedo decir, yo quiero ubicar un lavadero, digámoslo así, en una parte de una terraza sin que esté autorizado en el reglamento. Y eso es que la gente desconoce porque no saben vivir en comunidad y dejan, por decir un ejemplo, un escritorio en un descanso de las gradas. Incomodan, esas son las zonas comunes que necesitan libre tránsito para las personas que residen en esos condominios. Bueno, otro de los temas que también tiene que ver con estas propiedades horizontales son que, bueno, al ya decir uno, listo, yo quiero tener un apartamento o quiero cambiarme a una habitación, a un lugar de vivienda más moderno, ahí también intervienen mucho las entidades bancarias. Esa parte de, bueno, de a la hora de lo que usted mencionaba, embargos, ¿eso también lo manejan ustedes? ¿Esa parte brindan asesoría, por ejemplo, en esa característica, lo que tiene que ver con las entidades bancarias? Sí, lo que pasa es que usted cuando va a comprar un inmueble, cualquiera que sea en propiedad horizontal o independientemente en cualquier lugar, un inmueble, usted tiene que saber qué capacidad de pago tiene. Lo que pasa es que hay personas que hacen un crédito, no miden su capacidad económica y cuando se dan cuenta ya están endeudados. Muchas veces piden certificados que les aumenten, que les suban. Correcto, o a las entidades bancarias les dicen que ganan 2 millones y no tienen esa capacidad, entonces luego se ven en problemas. También hay en el consultorio jurídico mucho tema de la falta de pago de las cuotas de administración. Esta es otra falta de cultura que tiene la persona que es copropietario en las viviendas de reglamento de propiedad horizontal, que tienen esa obligación de pagar las cuotas de administración, las expensas que son de administración, propias de administración. Por ejemplo, las cuotas ordinarias, usted en un condominio le van a pedir a usted su cuota de acuerdo a su apartamento, a su área. Usted está obligado a pagar 60, 70, 200, 300 mil pesos en un condominio y las personas creen que no se debe pagar. Hay personas que deben 10 años, 5 años de cuotas de administración. Entonces, mire, un administrador, ¿cómo hace funcionar de manera eficiente un condominio si de eso vive un conjunto residencial prácticamente? Claro, y el asunto es que, por ejemplo, muchos de ellos que no pagan pueden decir, no, y de todas maneras ahí me cuidan, aquí estoy, por ejemplo, en el 5º piso, es un edificio de 10 pisos, por aquí han de pasar y aquí me siguen cuidando. ¿De qué manera, hay alguna forma realmente de, por ejemplo, lograr que se paguen estas cuotas? Sí, claro, el administrador, el representante legal del conjunto tiene todo el derecho, la obligación de cobrar esas expensas. Tanto que el administrador hace un estado de cuenta de cuánto debe y se presenta la demanda ejecutiva a través de un abogado. Entonces, luego los vecinos ya están en incomodidad con el administrador porque les cobra y ya se ven abocados a una demanda judicial, embargos y demás, porque el hecho de que viva en un condominio no quiere decir que y de que mi casa sea propia. Correcto, y que no vaya a llegar allá hasta la autoridad a hacerles un embargo. Es tanto que hay personas que hay falta de cultura, imagínense que
que en los condominios existe siempre una vigilancia, unas personas que están encargadas de la portería. Ellos son los encargados de recibir las correspondencias. Sí. Y dicen, hoy no pago y usted no me reciba correspondencia, por ejemplo. Son situaciones de hecho desagradables que toman ese tipo de posiciones arbitrarias de quienes viven en los condominios a expensas de no pagar la cuota de administración. Dicen, no me abra la puerta, yo la abro. Eso es falta de cultura ciudadana y falta de cultura de cómo convivir en comunidad, que se debe corregir desde luego, ¿no? Pues hay que saber, lo que usted decía, hoy en Pasto está en un 60, diría yo, o 50% de la propiedad en edificios de propiedad horizontal y todavía no tenemos cultura de cómo vivir en comunidad. ¿Qué otra recomendación haría usted para las personas que en este momento están empezando a vivir en sus apartamentos o que desean comprar un apartamento? La recomendación es que miren, si usted está en una casa común y corriente, digamos, que no sea regida por propiedad horizontal, mire si usted tiene capacidad de pago para pagar las cuotas de administración, uno. Si usted no va a tener problemas de que un administrador le haga una serie de prohibiciones, que le diga a usted se tiene que someter a este reglamento de propiedad horizontal y además tiene que cumplir con un manual de convivencia, porque hay personas que el administrador lo requiere, lo conmina que se porte bien y enseguida está malhumorado o está en fricción con el administrador. Entonces primero tiene que saber, porque hay personas que han llegado a vivir en condominios de propiedad horizontal y luego se arrepienten porque les parece muy costosa la cuota de administración. Por ejemplo, dicen, con la cuota de administración yo pago el agua y la luz. Los servicios. Los servicios públicos, y mire que esta cuota es altísima y entonces se ven en apuros. Antes de pasarse a este tipo de condominios o a estos regímenes de propiedad horizontal, primero hay que mirar si le conviene o no. Hay un tema que no quiero dejar pasar por alto y es, por ejemplo, muchas personas compran en este momento en planos, ¿listo? Y a la hora de pronto de que ya le entregan su apartamento, muchas veces le han corrido el parqueadero, las especificaciones no son, los servicios que le habían dicho no vamos a tener una zona común de tanta área, no corresponde. ¿Hay algo que hacer frente a esta temática? Lo que pasa que usted cuando hace una compraventa de un bien inmueble de estos, de propiedad horizontal, de un apartamento cualquiera, es un contrato común y corriente de compraventa. De manera que si usted no le cumplen con lo que compró, con lo que negoció, pues usted tiene todas las herramientas jurídicas para proceder, por ejemplo, con la resolución de un contrato de compraventa. Si yo compro un apartamento y compro con parqueadero incluido y cuando yo voy a recibirlo no me entregan el parqueadero, pues me están violando la consensualidad del contrato. De manera que yo pues tengo que decirle a quien me vendió, en este caso a la constructora, mire, usted no me está cumpliendo con mi contrato, yo perfectamente lo puedo demandar. Ese ya es un tema ya netamente de un contrato de compraventa como tal, porque si usted va a exigir eso al administrador, por ejemplo, el administrador no le puede solucionar esa parte, porque usted le dice, mire, aquí tiene su escritura y es una cuestión netamente distinta. Obvio que en todo reglamento de propiedad horizontal está un reglamento en donde figuran todos los apartamentos con sus áreas, con sus parqueaderos y demás zonas comunes debidamente especificado y registrado en instrumentos públicos y elevado a escritura pública, desde luego. Y allí puede uno consultar y mirar a ver en qué condiciones, y si ya se le presenta lo que usted dice, pues habrá que hacer la demanda que corresponda, obviamente con la indemnización de perjuicios si aquí haya lugar. Muy bien. Bueno, invitemos a nuestros clientes para que se acerquen al consultorio jurídico y hagan todas las consultas que tengan pertinentes sobre este tema. Bueno, en primer lugar le agradezco esta oportunidad porque son temas álgidos, temas interesantes para que la comunidad esté al tanto sobre estos tópicos, por ejemplo, como el reglamento de propiedad horizontal, invitarlos aquí a la Universidad Cooperativa, aquí cerquita, aquí del Parque Nariño, al lado de Banco de Occidente, para que
nos consulten estos temas y muchos más relacionados con la vivienda y que estaremos prestos desde luego a solucionarlos, ¿no? En la medida que esté a nuestros alcances. Muy bien, muchísimas gracias entonces al abogado Adelmo Lucio Portillo, asesor de consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, por habernos acompañado en esta tarde. Mónica, muchas gracias a usted por la invitación, muy amable.